El 8 de marzo de 2017 se promulgó en Bolivia la Ley General de la Coca. La Ley General de la Coca establece una nueva regulación en torno a la hoja de coca y de esta manera sustituye la parte concerniente al régimen de la coca en la Ley 1008. La Ley General de la Coca, que es la Ley 906, introduce los siguientes cambios, como podemos decir los más relevantes para citar. Autoriza la existencia legal de 22.000 hectáreas de coca, 10.000 más que la cantidad establecida en la Ley 1008. De esta cantidad, 14.300 hectáreas están legales, autorizadas en la zona de los Yungas, que es la zona tradicional de cultivo de hoja de coca y comprende una gran parte o en su mayor parte al departamento de La Paz. En la zona de los Yungas, por ser zona tradicional histórica de cultivo, también estaba autorizada a través de la Ley 1008 las hectáreas, las 12.000 hectáreas que la Ley 1008 permitía, estaban localizadas en esta región de los Yungas de La Paz. Aparte de las 14.300 hectáreas en los Yungas de La Paz que legaliza la nueva Ley General de la Coca, también autoriza el cultivo de 7.700 hectáreas en el Chapare, es decir, en el trópico de Cochabamba. Esta zona era declarada zona ilegal o zona en transición para que el cultivo de hoja de coca vaya desapareciendo con la erradicación y el desarrollo alternativo en la Ley 1008. Entonces, actualmente estos conceptos han sido modificados y para el Chapare la cantidad máxima que se permite legalmente de cultivo es 7.700 hectáreas. Entonces, en total, actualmente está permitido el cultivo de 22.000 hectáreas de coca en todo el país. Una hectárea se entiende como la superficie de tierra que ocupa un cuadrado que tiene 100 metros a cada lado. Desde el inicio, los productores de hoja de coca de los Yungas de La Paz, reunidos en ADEPCOCA, la Asociación Departamental de Productores de Coca, decidieron desconocer la Ley General de la Coca y también oponerse al proceso de su reglamentación. Esto el año pasado, en junio de 2017, mayo-junio de 2017. Entre las críticas a la nueva ley, los productores de hoja de coca de los Yungas de La Paz denunciaron todo el proceso de elaboración y revisión de la ley, la nueva Ley General de la Coca, que no se hizo de una forma consensuada. Este reclamo se conoció también años atrás porque la elaboración de la Ley General de la Coca data de varios años, prácticamente desde el primer gobierno de Evo Morales. Se mencionó el proceso de preparación de la nueva ley que tenía que derogar la parte del régimen de la coca de la Ley 1008, previos algunos estudios que estaban encargados para conocer cuál era la cantidad de coca que era demandada para el consumo tradicional en Bolivia. No se conocieron estos estudios, el resultado de estos es una confusión, no hay una claridad sobre qué cantidades y qué parámetros fueron establecidos a partir de los estudios, pero finalmente cuando se aprueba la Ley General de la Coca el año pasado, surge de nuevo este reclamo por la falta de consenso, una ley que ha sido casi hecha en secreto, a decir de varios dirigentes. Inclusive dentro de la plataforma Coca Orgánica, Libre e Informada, hubo durante los años anteriores varios de sus integrantes, dirigentes cocaleros y también académicos, intentaron participar del proceso de revisión del proyecto de ley
de la actual Ley General de la Coca y también fue imposible en estos colectivos y principalmente la plataforma Coca Orgánica Libre e Informada obtener el texto que se estaba discutiendo en la Asamblea Legislativa. Entonces, esta falta de consenso del gobierno en el proceso de elaboración, revisión y la discusión de esta nueva ley cuando era proyecto en la Asamblea Legislativa fue uno de los motivos por los cuales surgieron los reclamos de los cocaleros de la zona de los Yungas. También rechazaron la, legalización de los cultivos de hoja de coca en la zona del trópico de Cochabamba, en el Chapare, que es la zona donde se asienta el movimiento cocalero que es afín a Evo Morales, al presidente. Y por otra parte también un sector en Cochabamba que es denominado los Yungas de Bandiola, que es zona tradicional de cultivo de hoja de coca. Las machucocas son las plantas de hoja de coca milenarias que en realidad no son ni siquiera plantas, son árboles. Árboles de hoja de coca que se levantan unos 3 o 4 metros del piso y que son originarios de esta zona de los Yungas de Bandiola en Cochabamba. Bueno, esta zona no se encuentra en la Ley General de la Coca, es decir, la Ley General de la Coca la borró del mapa. La nueva Ley General de la Coca, entonces, elimina la zonificación establecida en la Ley 1008 y establece las siguientes zonas: zonas autorizadas y zonas no autorizadas. En el departamento de La Paz, la zona autorizada, como ya mencioné, está en la zona de los Yungas, Noriungas, Soyungas y la provincia de Inquisibi. En esta extensión se divide en zona de producción originaria y ancestral bajo registro y cadastro y después está la zona denominada solamente de producción bajo registro y catastro en las provincias de Caranavi, Bautista Saavedra y Larecaja en La Paz, y también en La Paz en una parte del municipio de La Asunta, que está en la provincia de Yungas. La nueva Ley General de la Coca también regula sobre la comercialización, circulación y el transporte de hoja de coca. Establece disposiciones para promover la investigación y la industrialización de la coca con fines lícitos. Establece también que el Consejo Nacional de Revalorización, Producción, Comercialización, Industrialización e Investigación de la Coca, en sus siglas CONCOCA, es el máximo organismo de definición de las políticas nacionales para la revalorización, la producción, la comercialización, la investigación y la industrialización de la hoja. Y también dispone la creación del Centro de Investigación Integral de la Coca dentro del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras para poder realizar investigaciones y también promover el desarrollo tecnológico productivo en coca, señalando que esto también tiene el objetivo o está en el marco de la recuperación de los saberes y los conocimientos ancestrales de los pueblos y comunidades que habitan en Bolivia. En julio de 2017, los cocaleros del Departamento de La Paz, de los Yungas, presentaron ante el Tribunal Constitucional Plurinacional una demanda de inconstitucionalidad de la Ley General de la Coca. La demanda se centró en el artículo 16 de la Ley General de la Coca, que permite el cultivo de 14.300 hectáreas en el Departamento de La Paz y 7.700 hectáreas en el trópico de Cochabamba, cuando la propia Constitución Política del Estado Plurinacional reconoce que la coca originaria ancestral es la producida en La Paz y no así en las zonas excedentarias que están en Cochabamba. Finalmente, en noviembre de 2017, el Tribunal Constitucional Plurinacional hizo conocer su fallo en contra del pedido de inconstitucionalidad presentado por los cocaleros de los Yungas.
En su fallo declaró que los 3 artículos que se refieren a la cantidad de hectáreas, los artículos 15, 16 y 17 de la Ley General de la Coca, son constitucionales. No se advierte, dice el tribunal en su fallo, que estos artículos impugnados vulneren el texto constitucional. Por su parte, los cocaleros de los Yungas de Bandiola de Cochabamba, la zona de las Machucocas, la zona originaria en Cochabamba que fue borrada como zona tradicional en la Ley General de la Coca, también realizaron una serie de movilizaciones durante el año 2017 y también en 2018. En diciembre de 2014, los cocaleros de los Yungas de Bandiola se enfrentaron con la policía con un saldo de varios cocaleros heridos. Sobre esta zona de Bandiola, según el analista e investigador académico Carlos Crespo, la nueva Ley General de la Coca, al eliminar esta memoria de la hoja de coca en esta zona tradicional de Bandiola, responde a un estilo estalinista que borra sin respetar de un tirón la historia larga de la coca en los Yungas de Cochabamba y su aporte a la economía regional y nacional. La coca de los Yungas de Bandiola, dice Carlos Crespo, que siempre ha sido, junto con la coca de los Yungas paceños, las zonas principales proveedoras de la hoja de coca consumida en el país con fines tradicionales. ¿Cuál ha sido el pecado de estas zonas tradicionales? Dice Carlos Crespo en un artículo publicado en Anarquía Cochabamba. A pesar de haber apoyado al régimen plurinacional y considerar a Evo su líder, dice Carlos Crespo que los cocaleros de estas regiones tradicionales se negaron a someterse a la dominación de las 6 federaciones de productores de hoja de coca del Chapare, de Cochabamba, pues se consideran los cocaleros de los Yungas consideran que como zonas tradicionales de la coca no pueden someterse ni pueden compararse con una región como la del Chapare, que recién en los últimos 40, 50 años ha empezado a introducir el cultivo. Es necesario señalar que estas tensiones entre los cocaleros de hoja de coca de los Yungas de La Paz y esta zona pequeña también originaria que hay en Cochabamba, que es Bandiola, y los cocaleros del Chapare, que están reunidos en las 6 federaciones de productores del trópico de Cochabamba, que esta es la base de Evo Morales, se han hecho más fuertes, han tenido mayor magnitud en los últimos años del gobierno de Evo Morales. Entre los varios análisis que se manejan a nivel nacional sobre este conflicto entre cocaleros, tiene que ver justamente este que acabo de leer, mencionado por el investigador Carlos Crespo, el hecho de la necesidad de los cocaleros de los Yungas, zona tradicional, de no someterse a la hegemonía de los productores de hoja de coca de Cochabamba. En esto también se han producido diferentes hechos que han suscitado muchas dudas sobre el manejo de temas de la coca y el respeto a los derechos humanos de los cocaleros. Si bien desde que la DEA ha salido del país y se ha nacionalizado la lucha contra el narcotráfico, como bien dice el gobierno boliviano, no ha habido más muertos entre los cocaleros del Chapare, sí los ha habido, y heridos y detenidos, entre los cocaleros de los Yungas de La Paz y también el año pasado en los Yungas de Bandiola. Inclusive en el año 2013, en la zona de cultivo tradicional en los Yungas de La Paz, que es la zona de la Asunta, hubo enfrentamientos que produjeron la muerte de efectivos policiales y también el arresto y el procesamiento del dirigente máximo, dirigente cocalero de esta zona de... Actualmente
el dirigente de los cocaleros de los Yungas del Departamento de La Paz, Franklin Gutiérrez, se encuentra encarcelado. Las protestas de los cocaleros de los Yungas y las diferencias entre el gobierno y este sector fueron incrementándose hasta que este año, en marzo de este año, después de los reclamos de los cocaleros de los Yungas y su rechazo a la Ley General de la Coca por reducirles el ámbito de producción y dar mayores beneficios a los cocaleros del Chapare, en marzo de este año hubo una asamblea de productores de hoja de coca tradicionales en La Paz, y en esta asamblea, que fue multitudinaria, se impuso un comité ad hoc a la cabeza de un dirigente llamado Edgar Burgoa, que quiso desconocer al dirigente Franklin Gutiérrez de ADECOCA, que es el dirigente contestatario al gobierno. Y así este comité ad hoc procedió a tomar por la fuerza la sede de ADECOCA en La Paz. Este comité fue denunciado por la dirigencia cocalera de los Yungas de tener afinidad con el MAS, el partido de gobierno de Evo Morales, y por querer formar un directorio paralelo para así resquebrajar el movimiento opositor cocaero que es de los Yungas de La Paz. Entonces, días después, el 16 de marzo de este año, en un ampliado que hubo en una localidad de Chulumani, en el departamento de La Paz, las bases cocaleras de las zonas tradicionales resolvieron ratificar a Franklin Gutiérrez en la presidencia del directorio de ADECOCA y dieron un plazo de 48 horas a este comité ad hoc para la devolución de la sede de ADECOCA. En esa reunión, en ese ampliado, también los cocaleros de las zonas tradicionales hicieron un acto simbólico quemando las credenciales de Evo Morales y de Álvaro García Linera, presidente y vicepresidente de Bolivia, que ahora ya pasan a ser exmiembros honorarios de esa organización. Antes eran miembros honorarios de ADECOCA, claro. Días después, otra marcha de cocaleros de las zonas tradicionales llegó a la sede de ADECOCA en La Paz, y con el objeto de recuperarla, ¿no? De recuperar la sede. Al intentar recuperar esta sede, que estaba tomada por este comité ad hoc, que según denuncias de los cocaleros de ADECOCA es un comité que estableció, impuso, introdujo el gobierno. Entonces, al querer tomar o recuperar la sede que estaba en manos de este comité, los cocaleros de los Yungas fueron reprimidos durante 2 días y hubo una amplia cantidad de cocaleros detenidos. Entonces, también en el mes de marzo continuaron los enfrentamientos, y tras varios días de fuertes enfrentamientos entre los cocaleros de las zonas tradicionales y la policía, es que este comité ad hoc decide devolver la dirigencia al directorio de ADECOCA, y se ratifica de esta manera a Franklin Gutiérrez como dirigente de los cocaleros de los Yungas de La Paz. En agosto de este año se difundió información oficial sobre oposición de los cocaleros de varias regiones de los Yungas a la erradicación de la hoja de coca, y concretamente en la zona de la Asunta de La Paz se informó de la muerte de un efectivo de las fuerzas de erradicación. El gobierno acusó como actores intelectuales de la aparente emboscada a los dirigentes de los cocaleros de los Yungas, de ADECOCA, y el máximo dirigente, Franklin Gutiérrez, fue detenido. A decir de Franklin Gutiérrez, el gobierno maneja muchas hipótesis, pero no las demuestra respecto a la participación en hechos de violencia de los cocaleros de los Yungas en defensa del narcotráfico. Y él considera, según declaró ante El Deber, el diario El Deber, que pareciera que todo esto es algo armado para atacar a los cocaleros de los Yungas, y que obviamente hay un interés político en las acusaciones que se virtieron en su contra, ¿no? Y en el proceso que se inició.
Según el dirigente cocalero, el gobierno de Evo Morales está inventando la existencia de pozas de maceración de hoja de coca en la Asunta y enfatizó también que la forma en que las fuerzas de erradicación, las fuerzas policiales también ingresaron a esta zona tradicional fue bastante dura, utilizaron mucha violencia en denuncia de Franklin Gutiérrez y la intervención también, por esto, estas intervenciones de las fuerzas de erradicación fueron rechazadas por los productores de coca de esa zona de la Asunta y no por el hecho de que estuvieran defendiendo al narcotráfico o a redes narcotraficantes. Respecto a este punto, también se puede señalar la denuncia que realizó hace unos años el dirigente Gregorio Cari, dirigente de otra zona de cultivo tradicional de los Yungas de La Paz, de la zona de Apolo. El dirigente Gregorio Cari denunció que fue detenido, torturado y se encuentra procesado ilegalmente por no querer someterse a la hegemonía de los cocaleros de... Actualmente, el dirigente de los cocaleros de los Yungas del Departamento de La Paz, Franklin Gutiérrez, se encuentra encarcelado. Las protestas de los cocaleros de los Yungas y las diferencias entre el gobierno y este sector fueron incrementándose hasta que este año, en marzo de este año, después de los reclamos de los cocaleros de los Yungas y su rechazo a la Ley General de la Coca por reducirles el ámbito de producción y dar mayores beneficios a los cocaleros del Chapare, en marzo de este año hubo una asamblea de productores de hoja de coca tradicionales en La Paz y en esta asamblea, que fue multitudinaria, se impuso un comité ad hoc a la cabeza de un dirigente llamado Edgar Burgoa, que quiso desconocer al dirigente Franklin Gutiérrez de ADECOCA, que es el dirigente contestatario al gobierno. Y así este comité ad hoc procedió a tomar por la fuerza la sede de ADECOCA en La Paz. Este comité fue denunciado por la dirigencia cocalera de los Yungas de tener afinidad con el MAS, el partido de gobierno de Evo Morales, y por querer formarlo un directorio paralelo, para así resquebrajar el movimiento opositor cocaero que es de los Yungas de La Paz. Entonces, días después, el 16 de marzo de este año, en un ampliado que hubo en una localidad de Chulumani, en el departamento de La Paz, las bases cocaleras de las zonas tradicionales resolvieron ratificar a Franklin Gutiérrez en la presidencia del directorio de ADECOCA y dieron un plazo de 48 horas a este comité ad hoc para la devolución de la sede de ADECOCA. En esa reunión, en ese ampliado, también los cocaleros de las zonas tradicionales hicieron un acto simbólico quemando las credenciales de Evo Morales y de Álvaro García Linera, presidente y vicepresidente de Bolivia, que ahora ya pasan a ser exmiembros honorarios de esa organización. Antes eran miembros honorarios de ADECOCA, claro. Días después, otra marcha de cocaleros de las zonas tradicionales llegó a la sede de ADECOCA en La Paz, y con el objeto de recuperarla, ¿no? De recuperar la sede. Al intentar recuperar esta sede, que estaba tomada por este comité ad hoc, que según denuncias de los cocaleros de ADECOCA es un comité que estableció, impuso, introdujo el gobierno. Entonces, al querer tomar o recuperar la sede que estaba en manos de este comité, los cocaleros de los Yungas fueron reprimidos durante 2 días y hubo una amplia cantidad de cocaleros detenidos. Entonces, también en el mes de marzo continuaron los enfrentamientos y tras varios días de fuertes enfrentamientos entre los cocaleros de las zonas tradicionales y la policía, es que este comité ad hoc decide devolver
la dirigencia al directorio de ADECOCA y se ratifica de esta manera a Franklin Gutiérrez como dirigente de los cocaleros de los Yungas de La Paz. En agosto de este año se difundió información oficial sobre oposición de los cocaleros de varias regiones de los Yungas a la erradicación de la hoja de coca, y concretamente en la zona de la Asunta de La Paz se informó de la muerte de un efectivo de las fuerzas de erradicación. El gobierno acusó como actores intelectuales de la aparente emboscada a los dirigentes de los cocaleros de los Yungas, de ADECOCA, y el máximo dirigente Franklin Gutiérrez fue detenido. A decir de Franklin Gutiérrez, el gobierno maneja muchas hipótesis, pero no las demuestra respecto a la participación en hechos de violencia de los cocaleros de los Yungas en defensa del narcotráfico. Y él considera, según declaró ante El Deber, el diario El Deber, que pareciera que todo esto es algo armado para atacar a los cocaleros de los Yungas, y que obviamente hay un interés político en las acusaciones que se virtieron en su contra, ¿no? Y en el proceso que se inició. Según el dirigente cocalero, el gobierno de Evo Morales está inventando la existencia de pozas de maceración de hoja de coca en la Asunta, y enfatizó también que la forma en que las fuerzas de erradicación, las fuerzas policiales también ingresaron a esta zona tradicional fue bastante dura, utilizaron mucha violencia en denuncia de Franklin Gutiérrez, y la intervención también, por esto, estas intervenciones de las fuerzas de erradicación fueron rechazadas por los productores de coca de esa zona de la Asunta, y no por el hecho de que estuvieran defendiendo al narcotráfico o a redes narcotraficantes.